Bueno, buenos días. Primero que todo, pues agradezco a todos los participantes. Esta es nuestra segunda sesión de los diálogos abiertos. Hoy con una grandísima invitada, Douglas González, que nos está acompañando el día de hoy. Carla es investigadora del doctorado en SPRU en la Universidad de Sussex, procedente de Chile. Su investigación se centra en las transiciones energéticas ecosociales y en cómo los esquemas descentralizados de energía, como la energía comunitaria, contribuyen a lograr transiciones más justas con un enfoque particular en Chile y Reino Unido. Tiene una maestría en energía en la Universidad Nacional de Australia y una formación en ingeniería ambiental. Carla también cuenta con más de 13 años de experiencia en energías renovables, gobernanza local, evaluación ambiental y participación comunitaria, trabajando principalmente en el sector público en Chile. En 2021 cofundó la ONG Energía Colectiva, que tiene como objetivo promover la energía comunitaria en Chile y América Latina. Hoy Carla nos va a presentar su proyecto sobre explorando las transiciones energéticas ecosociales en el sur y norte global, perspectivas desde Chile y Reino Unido. Bueno, Carla, agradezco tu participación. Te dejo la presentación a ti. Muchas gracias, Diego, y a todo el equipo acá organizador y a todas las personas que están. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde están. Voy a compartir. eh, ya. Quiero asegurarme de que la diapositiva se cambia. ¿Se cambia? Sí. Ya. Bueno, como voy a tomar el tiempo también para no pasarme. Como les decía Diego, yo, bueno, mi doctorado es sobre transiciones ecosociales eh, y sobre esquemas descentralizados de energía y específicamente cómo estos proyectos comunitarios pueden aportar a las a una transición ecosocial. Pero yo lo que les voy a presentar hoy día es el primer paper de mi doctorado que estoy esperando ahora la respuesta del journal, ojalá que, que no lo rechacen. Pero bueno, todos los comentarios y preguntas y feedback que me puedan dar son bienvenidos porque ahora voy a entrar en todo un proceso de revisión, así que todo comentario es muy bienvenido. Bueno, para empezar, voy a sacar esto acá para que se vea bien como un poquito de introducción y contexto. Bueno, aquí quizás muchos y muchas de ustedes saben y están eh, al tanto de las teorías y los marcos de las transiciones energéticas, pero solo para tener como un conocimiento común de las personas que estamos acá. Bueno, el término, el concepto de transición energética ha ido evolucionando desde los años 70. Al comienzo se hablaba de transición energética para salirse de la energía nuclear y los combustibles fósiles y comenzar a avanzar en las energías renovables. Luego de unos años se comenzaron a incorporar principios de justicia, democracia, la necesidad de proteger a los trabajadores de estas centrales que se estaban cerrando, garantizar mayor participación, descarbonizar la matriz, entre otras cosas. Ahí, sí. No, dejo de avanzar. Ahí sí. Bueno, sin embargo, y quizás también como acá muchos conocen, estas transiciones en muchos lugares del mundo han ocurrido y están ocurriendo de manera injusta, em, tanto a nivel local como global. Y en general, esta situación se da porque los mercados energéticos están regidos por modelos capitalistas, por la propiedad privada, por la competencia en el mercado y por sobre todo por la explotación y explotación de recursos, especialmente desde el sur global. Y bueno, mi tesis y este proyecto, este paper en general, considera Chile y Reino Unido. Y también es importante aquí decir que yo
trato de ser consciente de que muchas veces usar sur global y norte global no son categorías tan exactas. Em, pero con el fin de este proyecto me refiero al norte global como regiones económicamente más avanzadas, principalmente en Europa y Norteamérica, y el sur global que incluye naciones que han estado subordinadas históricamente y han experimentado desigualdades sistémicas como es Latinoamérica, África, algunas partes de Asia. ¿Y por qué estos dos países? No solo porque yo soy de Chile y estoy haciendo mi doctorado en el Reino Unido, sino que también porque a pesar de las diferencias en el Producto Interno Bruto, como se puede ver ahí, el GDP, que son económicamente son países muy diferentes, pero comparten algunas similitudes. Por ejemplo, Chile y Reino Unido fueron uno de los primeros países en liberalizar los mercados eléctricos. Estos son mercados eléctricos netamente centralizados y que si bien tienen una alta participación de energías renovables, como lo vamos a ver después, comparten muchas injusticias energéticas. También, a pesar de que han logrado una cobertura eléctrica casi universal, tienen altos índices de pobreza energética y altos precios de energía, tanto eléctrica como térmica. Y estas características hacen posible que se puedan no comparar exactamente, porque este paper no es un estudio comparativo, pero sí se pueden usar como ejemplos. Y bueno, específicamente, solo para dar un contexto, la transición energética en Chile ha estado desde hace muchos años marcada por muchas injusticias históricas, conflictos socioambientales con comunidades indígenas, y no solo como comunidades indígenas, sino que con la ciudadanía en general. Se han formado muchas zonas de sacrificio que en caso que alguien no sepa lo que son las zonas de sacrificio, pueden definirse como zonas que han sido dañadas ambientalmente, socioambientalmente por industrias como la minería o la energía, donde el crecimiento económico prevalece sobre la protección medioambiental. Aquí unas imágenes, por ejemplo, esta imagen de Quintero Puchuncaví, que es una zona en Chile donde hay muchas termoeléctricas que se están cerrando, pero todavía no se cierran todas, y donde hay episodios de contaminación e intoxicación siempre, todos los años. Esta foto es del 2024, pero esto es algo que pasa continuamente. Y por otro lado, en Chile hay un récord en capacidad renovable y si ustedes, por ejemplo, buscan en Google Chile energía, van a salir buenas noticias, como tenemos 48% de energía renovable en nuestra matriz y esta energía renovable ni siquiera contempla la hidroeléctrica a gran escala, porque en Chile no se contempla esos proyectos como renovables. Entonces, ese 48% es netamente casi solar y eólico. Pero a pesar de eso, nuestras tarifas eléctricas son una de las más altas de Latinoamérica y siguen aumentando cada día. Por lo tanto, la gente no está viendo esos beneficios de las energías renovables. Y también este récord, este 48%, ha sido alcanzado por proyectos a gran escala, lo cual perpetúa este sistema energético centralizado y también han creado nuevos costos socioambientales y nuevas zonas de sacrificio. Y en el Reino Unido no es tan diferente el panorama, también tienen un alto porcentaje de energías renovables en la matriz, un 46%, dijo, y tienen, bueno, una fuerte dependencia del gas, especialmente para la calefacción residencial, pero eso hace que el país sea súper vulnerable a cualquier disrupción, por ejemplo, los conflictos internacionales o guerras en particular. Y esto ahora actualmente en Inglaterra hay más de 3 millones de hogares que viven en pobreza energética. Y hablo de esto cuando la gente pasa mucho frío, la gente no tiene plata para calefaccionar, para pagar las cuentas de la luz, ni siquiera para tener luz en la casa. Eh, y especialmente esto afecta a mujeres en el Reino Unido. Y esto es solo un ejemplo de lo que pasa, lo que está pasando hoy día a nivel global. Este es un ejemplo que lo pongo porque que creo que es importante porque ejemplifica, valga la redundancia, una dinámica global.
que es injusta. Ok, yo digo que creo que es injusta, que es la persistencia de este modelo extractivista en las nuevas industrias, como el litio. Aquí cito a una persona que habla sobre la transición a los autos eléctricos. Se siente e impacta de manera diferente cuando se conduce un Tesla en comparación con vivir en Copiapó. Eh, Conducir un Tesla, por ejemplo, en Noruega o en cualquier parte del norte global, en comparación con vivir en Copiapó, que Copiapó es una ciudad eh, que no tiene muchos recursos y que es una región que está identificada como zona de sacrificio. Bueno, acá también unas cosas, unos carteles que puse, esto es en Bolivia, porque estos problemas no pasan solo en Chile, sino que también en otras partes de Latinoamérica, donde se promueve la electromovilidad, pero sin considerar el recurso. Bueno, eso era como un contexto y a raíz de todo esto, porque esto es algo que se sabe, esto es algo estudiado, quizás todo lo que yo digo no es algo nada nuevo. Entonces, han habido diferentes marcos de transiciones energéticas, como la transición energética justa, la justicia energética, que tienen diferentes objetivos. Tienen el objetivo de pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables, la protección de los trabajadores, la equidad. También la justicia, el marco conceptual de la justicia energética habla de la justicia distributiva, del reconocimiento, de la justicia procedimental, la restaurativa, también la responsabilidad global. Hay miradas de justicia en los marcos de transiciones actuales. Y también existe un reconocimiento al sur global y a los grupos más vulnerables. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones están centradas en el norte global, eh, y lo cual hace que muchas veces puedan pasar por alto las perspectivas y necesidades de las regiones menos representadas. Y el marco que yo estoy estudiando y el marco que yo uso es el marco de transiciones ecosociales, que también son conocidas como transiciones socioecológicas, que es un marco que ha sido desarrollado principalmente por movimientos de la sociedad civil e investigadores e investigadoras en Latinoamérica y en África. Y esta transición no es solamente energética, es una transición ecosocial general que habla de diferentes sectores. Em, Contempla o aborda de manera particular la crisis socioecológica, sobre economías post-extractivistas, justicia social, la importancia de enfatizar las capacidades locales y regionales y en particular la transición energética ecosocial, que es lo que yo estudio en este paper. Busca transformar el sector energético. Desafía los modelos capitalistas actuales, promueve una energía más descentralizada, más colectiva, promueve miradas ecofeministas, priorizando la cooperación y la gestión colectiva de recursos. ¿Y cuáles son mis preguntas de investigación? Em, Son tres principalmente. Primero es entender cómo los marcos actuales, en particular el marco de justicia energética y de transición energética justa, cómo el marco de la transición ecosocial complementa estos marcos existentes. Cómo el análisis de Chile y de Reino Unido puede aportar a una mejor comprensión de este marco, de este marco conceptual. Y los principios, cuáles son los principios que guían una transición energética ecosocial. Aquí rápidamente nada más, mi metodología incluyó una metodología cualitativa, consideró más de 150, revisión de más de 150 publicaciones académicas y también mucha literatura gris. Entrevistas a 24 colaboradores, académicos, activistas, funcionarios públicos, profesionales de cooperativas energéticas y expertos y expertas internacionales en transiciones ecosociales, que hay algunas de estas personas que han participado de estos seminarios, de estos talleres que ustedes hacen, de los diálogos abiertos. Bueno, y para ir a los resultados y considerando el tiempo que queda, primero les quería decir cuáles son las cosas comunes que tienen estos tres marcos. Bueno, primero la necesidad crítica de descarbonizar, eso es algo común en los tres marcos conceptuales para enfrentar el cambio climático. La importancia de la participación ciudadana, de la propiedad, la importancia de tener un sistema energético más descentralizado y que beneficie más a las comunidades.
También se habla en estos marcos de la necesidad de equilibrar el poder político, promoviendo la democratización y la distribución justa de los beneficios. También se reconoce la injusticia y las desigualdades, se aborda la pobreza energética, también se habla de que la energía debiese ser un derecho más que una mercancía. Em, También destaca la importancia de la justicia global, de la equidad intergeneracional, la necesidad de reparación eh, y que la responsabilidad de que tienen las naciones industrializadas en el cambio climático. ¿Y qué es la contribución, qué es lo nuevo o qué es lo que este framework perdón, ahí que está en inglés un poco, que modifiqué la presentación a español, pero hay cosas que dejé en inglés. Disculpen por eso, pero ¿qué es lo que viene a entregar este marco de transiciones ecosociales? Eh, una de las cosas, el fuerte énfasis que pone en la preservación y el cuidado de los recursos naturales, como reconociendo la interconexión entre la sociedad y el medio ambiente y promoviendo soluciones basadas en la naturaleza y que reduzcan un poco la dependencia a estas industrias extractivistas. Es súper concreto y fuerte en criticar el modelo capitalista con legados coloniales, legados extractivistas, entonces se aborda mucho ese tema y cómo esta mirada colonial y capitalista de los sistemas energéticos actuales han afectado y siguen afectando desproporcionadamente al sur global. Igual hay investigaciones en el norte global de personas académicos, académicas que están estudiando transiciones sustentables donde promueven este tipo de enfoques. No particularmente en el sector de energía, pero en las transiciones sustentables en general. Y también incorpora un enfoque feminista y femenino, el cual prioriza el cuidado, prioriza también el bienestar comunitario, la cooperación. eh, También, por supuesto, las brechas de género, pero más enfocado en el cuidado. Después igual voy a hablar un poquito más de eso. Y también ahora, últimamente, en las transiciones, en las literaturas de los últimos años, yo diría 1 o 2 años atrás, académicos y académicas del norte global están incorporando estas miradas más feministas en las en los marcos de las transiciones energéticas, cosa que hace muchos años ya se viene hablando de forma quizás un poco más no convencional en Latinoamérica y en África. Bueno, este es solamente un resumen y también está en inglés, disculpen por eso, pero son lo nuevo que viene a brindar, a contribuir este framework, este marco conceptual. Y bueno, y ahora considerando esto y considerando que este framework tiene algo importante que aportar a las discusiones actuales de los marcos de transiciones, cuáles son el análisis de Chile y el Reino Unido, todo el análisis empírico arrojó 5 principales temas em, de, de cómo guiar o cómo abordar estas transiciones ecosociales. El primero es la transformación de los sistemas energéticos más allá del capitalismo y el extractivismo. Esto, solo para que quede claro, es como lo que el análisis finalmente el análisis teórico y temático de los 3 frameworks, de los 3 marcos, y el análisis del fieldwork, el análisis del trabajo de campo en Chile y en el Reino Unido, es el resultado de todo esto, que son 5 principales temas. Entonces, el primero, acá las cuotas las tengo en inglés también, porque como hice el análisis en inglés, creo que es más fácil, si cambiaba a español, iba a cambiar un poco el sentido de algunas cosas. Por eso decidí mantenerlas en inglés. Em, pero bueno, el primero es la transformación de los sistemas energéticos más allá del capitalismo y el extractivismo. Acá las entrevistas y los focus group dieron a conocer un poco lo que yo les hablaba antes, de que finalmente lo que estamos haciendo en este momento es sustituir las energías convencionales por las energías renovables sin cambiar la lógica, sin cambiar la lógica extractivista, lo cual en consecuencia trae nuevas zonas de sacrificio, etcétera.
Por eso aquí dice plugin de different technology. Como no puede ser que solo sustituyamos las fuentes para satisfacer las necesidades del norte. Y también acá habla un poco de lo vulnerable en este caso que es Inglaterra, como no puede ser que tengamos 46% de renovable nuestra matriz eléctrica y hay una guerra, Rusia invade Ucrania y el precio del combustible en Reino Unido y en muchas partes de Europa subió mucho y eso habla de lo vulnerable que es el sistema. El segundo tema que arrojó el análisis es la necesidad de reparación global y local. Acá también hablar sobre esta nueva ola de extractivismo. Este es un mapa, por ejemplo, acá, como pueden ver, de Chile, que está dado vuelta, em, con todos los proyectos de hidrógeno que están en desarrollo, no en desarrollo, pero en proyecto. Em, y como pueden ver aquí, si se puede ver, son todas las compañías que están acá son compañías netamente internacionales, la mayoría de China o de Norteamérica. Hay, yo diría, ninguna o una compañía local. Y eso habla también del interés internacional en seguir explotando un país con estos recursos naturales. Em, y bueno, aquí también habla también del peso que para poder, para que el norte global se siga desarrollando, obviamente ese peso cae en el subglobal. Esta es una dinámica global, pero también si lo pensamos en una mirada local, eh, aparte del reconocimiento necesario que tiene que tener el Reino Unido y el norte global para poder reparar. También hay reparaciones locales importantes. Por ejemplo, en Inglaterra hay gente que vive en la oscuridad porque no tiene dónde pagar, cómo pagar la luz, o pasa mucho frío, o se enferma por la cantidad de hongos que existen en las casas. Entonces, no solamente la reparación tiene que ser a nivel global, sino que también tiene que existir una reparación a nivel local y también tiene que depender del contexto, por supuesto. La importancia de que los mercados energéticos se tienen que abrir a la descentralización. Acá también otra imagen de las grandes compañías que están, al menos Chile, Reino Unido y en muchas partes quizás de sus países, ustedes reconocen estos logos. Y claro, aquí un poco las entrevistas lo que arrojan es como a nadie le interesa descentralizar porque nadie está ganando con esto. Si uno fomenta la descentralización, las comunidades energéticas, nadie se está haciendo millonario con esto. Entonces es algo que no interesa mucho, que no interesa legislar o que tampoco eh, en Chile, por ejemplo, si bien se pueden hacer proyectos descentralizados, pero eso es súper burocrático, tampoco hay fondos. Y claro, y ahí uno cuando empieza a entender el mercado y cómo funciona y este oligopolio que existe en muchos países, es difícil poder meterse si uno es una cooperativa, por ejemplo, una empresa más chica. Y bueno, aquí también se habla de que por supuesto que es difícil, porque si tenemos una generación de energía que va a beneficiar solamente a la gente que vive ahí cerca y no va a beneficiar a estas grandes compañías, entonces a nadie le interesa finalmente. Em, y también la descentralización es importante por los tendidos eléctricos. En muchos países es un problema, no en todos, por supuesto, al menos en Chile sí es un problema. Muchas líneas de transmisión que simplemente no se pueden construir por oposición ciudadana, por estudios de impacto ambiental que duran mucho tiempo, porque bueno, son proyectos que están mal planificados, mal realizados, entonces hay mucha oposición ciudadana. Y la descentralización permitiría un poco bajar la magnitud de los proyectos que se necesitan para descarbonizar. El cuarto tema es la autonomía democrática en la gobernanza y toma de decisión energética, que tiene que ver con la capacidad que tenemos las personas de decidir la energía que ocupamos, cómo gestionamos la energía, tomar decisiones acerca de qué es lo que está pasando cerca de mi territorio, y poder recibir los beneficios. Tanto en Inglaterra como en Chile son países que se ejemplifica que la gente no está recibiendo los beneficios, que en el diario sale que el país alcanza un 50% de energía renovable y a la gente
tiene que pagar más de $50 mensuales y más en promedio por la electricidad, siendo una familia vulnerable, con un sueldo de, no sé, $500, no, es mucha plata. Y bueno, acá hay un mapa de Reino Unido que están más avanzados en los temas de comunidades energéticas y que es la forma finalmente que la gente tiene de mejorar su calidad de vida directamente a través de estas soluciones locales. Y el último tema, que quizás esto es lo menos tocado en los marcos convencionales, es la incorporación de la perspectiva femenina, la transición energética. em, cómo dejamos esta lógica productiva que prioriza la eficiencia, que prioriza el crecimiento económico, el valor del mercado, por una lógica reproductiva, donde se enfatiza el cuidado, la cooperación, la educación, donde se considera los aspectos esenciales para sostener a la sociedad, que es el cuidado finalmente. Y acá pasó algo muy importante cuando hacía las entrevistas, que uno de los resultados era en las cooperativas, por ejemplo, que eran lideradas por mujeres, tenían una lógica social o un objetivo social mucho más amplio. Por ejemplo, no solamente eran cooperativas para generar energía, sino que eran cooperativas para generar energía y además que se preocupaban de la pobreza energética. No estoy diciendo que todas las cooperativas lideradas por mujeres sean así, pero habla de la importancia de esta perspectiva femenina. No tiene que ver con la cantidad de mujeres, tiene que ver con la perspectiva de cómo comenzamos a ver la energía desde otra mirada, que es muy difícil porque hace muchísimos años que el sector energía está acaparado por lo corporativo. Entonces, esto es algo que es difícil, pero a través de una mirada más local, es algo que es posible, que es un poco más posible. Y bueno, en resumen, ya estoy llegando al final de la presentación, mi paper lo que propone son 5 principios, que bueno, es un poco lo que hablaba, no lo voy a leer, pero la transformación, la reparación, la descentralización, la autonomía democrática y las perspectivas femeninas, que son principios que lo estoy proponiendo es los principios que guían a esta transición energética ecosocial y que son principios que debiesen incorporarse de alguna manera en las discusiones que tenemos hoy en día de los marcos convencionales, como el marco de justicia energética y el marco de transición energética justa. Y a las últimas diapositivas para un poco concluir. em, bueno, yo en mi paper concluyo que Chile y el Reino Unido podrían verse como un fracaso global del modelo energético, que esto fue impuesto finalmente en la década de los 80. eh, y como les decía al principio, estos países fueron uno de los primeros en que comenzaron a liberalizar los mercados. Y estos mercados están arraigados profundamente con ideas capitalistas, neoliberales y coloniales. Em, y bueno, las transiciones energéticas, por supuesto, deben pensarse a partir de las realidades únicas de cada país, pero el caso de Chile y el Reino Unido pueden ayudar a iluminar estas dinámicas globales, porque, por ejemplo, lo que pasa en Chile, esta práctica extractivista es muy similar a lo que pasa en otros países de Latinoamérica y también en África. Es como un espejo finalmente de realidades que si bien no van a ser exactamente iguales, pero puede ser un reflejo. Y también lo que pasa el modelo de desarrollo del Reino Unido, que a pesar que Reino Unido ahora quizás económicamente no está tan bien, pero igual sigue teniendo una fuerte influencia. O sea, lo que haga Reino Unido, la política que implementa en el Reino Unido es importante. O sea, ahora, por ejemplo, el Reino Unido está queriendo, tiene una fuerte idea de explotar hidrógeno verde. Tienen planes con Chile también, con otros países de Latinoamérica. Entonces, las decisiones que se toman en el Reino Unido, lo que diga Reino Unido, igual es un reflejo también de lo que pasa en el norte global. Y bueno, estas nuevas industrias como el litio, el hidrógeno, que están siempre impulsadas por la exportación,
Como he repetido muchas veces priorizando la necesidad del norte global y también China, que China no lo he mencionado, pero China, si bien no es norte global, está ahí como, igual finalmente ahora ya quizás tenemos que empezar a hablar de cómo China se incorpora también a esta lógica, porque los proyectos muchas veces son liderados ahora por China. Y bueno, esto refuerza la asimetría histórica y eso también considerando además la demanda de los minerales críticos por la transición energética, es como sacrifiquémonos. Pero ¿quiénes se sacrifican con esto y quiénes ganan con esto? Y bueno, al integrar estos principios de transformación, reparación, descentralización, autonomía democrática y perspectiva femenina en los discursos, en las discusiones académicas actuales y en las políticas públicas, esto puede ofrecer un enfoque más holístico a las transiciones energéticas. Por ejemplo, en la academia se pueden incorporar estas visiones dentro de los principios que ya están establecidos. No se trata de crear algo nuevo, se trata de incorporar estas visiones que vienen desde el sur global. Y por ejemplo, en las políticas públicas, yo le decía como lo que pasa en el litio, lo que pasa en el hidrógeno, cómo se gestionan estas nuevas industrias. Eso es algo que ahora no se está haciendo en absoluto. O sea, siguen siendo industrias extractivistas. El modelo no ha cambiado en absoluto, cambió solo la tecnología. Y bueno, también se concluye que la literatura actual sobre transición energética pasa por alto los desafíos del sur global y esto conduce o esto no permite tener una comprensión completa del panorama energético y que reconocer, que es muy importante reconocer las contribuciones de la academia y los movimientos sociales de Latinoamérica y África para comprender la injusticia energética histórica. O sea, uno lee literatura de Latinoamérica y África y hace mucho tiempo que se habla de esto. Pero para el norte global son cosas nuevas, son cosas que no están dentro de la literatura o están poco, no lo suficiente. Y finalmente, solo decir que este paper no busca menospreciar la importancia de los marcos actuales, porque los marcos, ay, mi alarma. Estos marcos de justicia energética y transición energética justa han brindado mucho a la investigación, a la academia, a las políticas públicas, han sido un avance, pero tienen que abrirse, tienen que incorporar más perspectivas, tienen que enriquecer estas futuras investigaciones. Y bueno, lo que hacen ustedes con estos diálogos es importante porque es la manera de que como región también nosotros nos vayamos fortaleciendo y pudiendo incorporar estas miradas tan importantes dentro de las discusiones globales. Muchas gracias. Carla, muchas gracias por tu presentación, muy, muy inspiradora y bien profunda. Bueno, ahora vamos a pasar a tercera parte de los diálogos, preguntas. Tenemos una en el chat, no sé si Pablo le gustaría eh, hablar, no sé si alguien tiene otra pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, un agrado poder saludar a Carla. Pablo. Hola, ¿qué tal? Oye, Carla, yo te había puesto en el chat la siguiente pregunta. Primero, agradecerte tu presentación y después consultarte cómo asume este marco ecosocial los aspectos de crecimiento y innovación. Y si no lo hace, ¿cómo consideras tú que debieras hacerlo? Y bueno, desearte éxito en lo que resta de tu investigación. Gracias, Pablo. Respecto al decrecimiento, sí, se menciona en alguna literatura se menciona, pero no tan fuertemente, diría yo. Yo creo que esta es mi conclusión y mi análisis sobre la academia quizá en Latinoamérica que tienen más cuidado de hablar de crecimiento. Entonces quizás lo dicen, pero de otra forma. eh, pero claro, no hacen mención específicamente en el sector de energía a decrecimiento y exnovación tampoco. O sea, de decrecimiento quizás un poco hablan, pero y yo creo que, bueno, el decrecimiento está fuertemente ligado y yo creo que
que es importante igual hablarlo y incorporarlo. eh, y también de qué forma en regiones como Latinoamérica y África, cómo hablamos de crecimiento si todavía no terminamos de crecer, se supone, o sea, cómo incorporamos este concepto. Em, y sobre exnovación, la verdad es que no sabría cómo poder incorporarlo. Tampoco creo que la literatura todavía no está llegando a eso, por lo menos en los marcos, bueno, quizás en los marcos de transiciones ecosociales. Pero bueno, es algo que yo creo que debiese también... yo creo que todo esto igual es dinámico, o sea, es iterativo. A mí me pasa igual que ahí dentro de la metodología, y se me olvidó mencionar, pero es un proceso súper iterativo porque van saliendo nuevas políticas públicas, entonces que hay que ir revisando cada cierto tiempo toda la nueva literatura que existe y las nuevas, y como es muchas veces literatura gris o literatura también que proviene de los movimientos sociales, es más difícil encontrarla. Entonces, de repente las entrevistas, por ejemplo, que hice con expertos y expertas de transiciones ecosociales, salieron cosas que no salían en la literatura, que no estaban como identificadas como formalmente, se podría decir. Eh, entonces, bueno, sorry que no te puede dar una respuesta más clara, Mm. pero podríamos después seguir conversando de esto porque creo que es súper Con interesante. gusto. Gracias. ¿Alguien tiene otra? Diego, no sé cómo levantar la mano, pero si puedo hacer una pregunta. Bienvenido, David, no te preocupes. Eh, Listo. Oh, bueno, saludos a todos. Hola, Carla. Hola, David. Muy interesante tu presentación. Genial ver este tema, este tipo de apuestas para integrar y eh, frameworks de diferentes partes de Latinoamérica para entender mejor la realidad, sobre todo en el contexto actual. Sí, solo una pregunta se me viene a la mente con respecto a las resistencias locales que has podido tal vez identificar tanto en Chile como en Reino Unido. ¿Cómo asumo que tienden a ser muy diferentes? Lo poco que he visto es que tal vez en el Reino Unido las resistencias, al ser las zonas de sacrificio no basadas necesariamente en temas raciales, pero más en temas de pobreza económica, mientras que en Latinoamérica, al menos en Perú, tiende a seguir patrones de diferencias raciales, de género tal vez, y económicas también. Entonces, no sé cómo eso influye en las resistencias locales en cada uno de en estos dos países que estás investigando. ¿Pero te refieres a resistencias locales a, a proyectos o A los proyectos, sí, a los proyectos de renovables que están surgiendo. Una de las cosas importantes que salió del análisis es que en Chile, por ejemplo, bueno, y yo creo que Chile y Latinoamérica, eh, yo no la llamaba resistencia, pero sí como la vinculación que tienen con la energía y los proyectos tenía que ver con un tema más ambiental, del cuidado del medio ambiente, de la preservación, y estaban mucho más conscientes de la crisis climática, porque también están más afectados por la crisis climática. A diferencia del Reino Unido, que había más un alejamiento de esto, como que era más un tema, como tú dices, económico, como que todo finalmente centrado en qué tan barata es mi electricidad o qué tan barato o caro es mi combustible. Pero había poca cercanía quizás con la resistencia y también yo siento que en el Reino Unido la resistencia hacia proyectos está un poco no sé si mal vista, pero como que todo lo catalogan como NIMBY. Entonces no hay espacio para hablar sobre impactos medioambientales. Por ejemplo, el otro día fui de proyectos eólicos, impactos sobre los murciélagos. Y no había organizaciones sociales, no había ONG, como que había poco interés o poca conciencia del impacto ambiental. A diferencia de Chile, que todo está muy arraigado y hay mucha resistencia, más que nada por eso. No sé si respondí tu Sí, pregunta. sí, 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 sí. Solamente no sé si es que podría ser relevante para tu investigación en Escocia, donde
estaba trabajando en Aberdeen, existe esta zona que es considerada una zona de sacrificio, donde justamente en una zona pobre de la ciudad es donde están instalando unas áreas de reserva de hidrógeno verde. Es un proyecto grande que en realidad está devastando esta pequeña parte de la ciudad. No sé si eventualmente sería interesante para ti, y si es así, mándame un correo y encantado de pasarte datos. Genial, gracias. Súper, gracias David por tu pregunta. Tengo otra pregunta. Glauber, no sé si te gustaría hablar, hacer tu pregunta. Claro. Ah, tú puedes hacer la pregunta por mí, que he escrito Vale, vale. en el chat, por favor. Carla, discúlpame, Carla. ¿La Glauber leo? está. Ah, Ya, ¿me estás ya. escuchando? Sí, 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 la estoy leyendo igual, Sí. pero bueno, la leo igual, pero dice... No, no, no te preocupes. Ah, ya. Bueno, la respondo. Bueno, como decía al principio, siento que es una de las cosas como más nuevas, se podría decir, que trae este marco de ecosociales, porque más que hablar del ecofeminismo y también más allá de hablar de, sí, porque sí incorpora el ecofeminismo, pero y también más allá de hablar de las brechas de género eh, habla sobre la lógica, lo que hablaba yo de la lógica de reproducción, en vez de la lógica de producción, que es algo difícil. El sistema energético es una lógica productiva y cambiar eso es complejo. Pero por eso yo hablaba de que una de las formas de comenzar a cambiar esa lógica es de abajo. Por ejemplo, las cooperativas de energía, las comunidades energéticas que brindan esta lógica más de cuidados, de cómo nos cuidamos como comunidad, como vecindario, como barrio, como región, empieza a dar resultados positivos a las personas que están, bueno, participando en este caso de este tipo de proyectos. Em, entonces yo, bajo mi mirada, abre un poco, amplía un poco la mirada feminista de enfocarnos solamente en las cuotas y en las brechas de género que existen, sino que habla más de los valores de cómo pensamos el sector de la energía. Bajo qué lógica, que es algo súper complejo. O sea, no puedo ir a hablar de esto a quizá un seminario súper técnico de energía porque van a pensar que estoy loca. Pero si uno lo ve a escala local y a escala vecinal, hace todo el sentido. De cómo hacemos un proyecto primero para abastecernos nosotros, o la región, o cuando se implementan también políticas públicas, que la energía te cuide, que la energía sea un medio para que tu calidad de vida se mejore, no para que alguien se haga millonario y tú no recibas los beneficios. Eh, Eso es un poco lo que yo esperaría que brindara esta visión. Gracias, Glauber, por tu pregunta, muy pertinente. Angélica, hay una pregunta de JMM, perdóname, y después, no sé si Sí. JMM, no sé cómo es tu nombre, quieras hablar o quieres... Hablo. Muchas gracias por la oportunidad, Diego. Hola, Carla. Un gusto Hola. saludarte. Mi nombre es Jaime Mancilla. Hemos interactuado, con Carla he Sí. interactuado por correo en algunas oportunidades. Es una persona que sigo ahí en su eh, intento quijotesco por implementar comunidades energéticas en Chile. Y justo en esa línea tenía una pregunta porque mostraste un mapa con varias comunidades energéticas en el Reino Unido. Y mi pregunta está asociada a como a qué abarcan específicamente esas comunidades, comercialización, distribución, producción, y cómo se fueron conformando, porque era un montón, ¿no? A lo mejor el mapa Mm. igual estaba chiquitito, eh, pero cómo se fueron Mm. conformando, si con incentivos estatales, si con participación particular de ellos en el mercado, cómo fue ahí eso. Uh, Gracias por tu pregunta. Sí, bueno, primero el mapa consideraba cooperativas de energía de producción, de generación, pero también hay algunas que son no también de aislamiento térmico. Son cooperativas de energía enfocadas a como pobreza energética, no solamente producción. Y cerca del año 2010, 2012, no recuerdo bien el año, Inglaterra tuvo el feed-in tariff,
Y ahí el gobierno promocionó una estrategia para comunidades energéticas que fomentaba que que hicieras una cooperativa, y con el feed-in tariff finalmente los primeros 10 años hubo un boom de comunidades energéticas porque les convenía económicamente. El feed-in tariff ya se salió, ya no está, pero bueno, era un incentivo precisamente para promoverlo y ahora ya se supone que todo sigue andando. Igual las cooperativas, la mayoría se formaron en esa época, eh, y la mayoría fueron formadas por intereses particulares, personas jubiladas en su mayoría, eh, o simplemente personas que tenían interés de hacer este tipo de pequeñas empresas, pequeños emprendimientos. Y con el feed-in tariff fue un incentivo económico que le facilitó, porque finalmente el modelo los modelos son diferentes, pero uno de los modelos más usuales acá es que la cooperativa finalmente trabaja con escuelas o trabaja como la cooperativa lleva el proyecto y la cooperativa tiene sus socios, se podría decir, dependen de cada proyecto. Entonces, hay proyectos que contemplan escuelas, vecindarios, pero la cooperativa no es parte de un solo proyecto, sino que es parte de varios proyectos. Apoya también durante la vida útil del proyecto todos estos proyectos. Pero claro, el feed-in tariff fue uno de los principales incentivos y una de las estrategias que hizo el gobierno también. Vale, muchas gracias. Gracias, Jaime. Angélica, Hola, ¿me escuchan? Sí. Genial. Hola, bueno, gracias Carla por la presentación y también por organizar estos diálogos a la gente de este grupo de transiciones en América Latina y el Caribe. Em, yo soy de Venezuela, pero estoy ahorita viviendo en España y he tenido la oportunidad de participar en proyectos financiados por la Comisión Europea, orientados a la transición energética limpia y en particular a comunidades energéticas, ¿no? Un poco viendo tu presentación y que un poco este tema, tanto de la diferencia entre el norte y el sur global, y entender un poco la descentralización como, de energía como una forma de abordar estas injusticias, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, que es mi experiencia con proyectos en los que he estado vinculado en comunidades energéticas, que siendo este, inclusive, en el norte global, en Europa, una solución para abordar estas injusticias, igual estas comunidades energéticas en Europa, por ejemplo, no se plantean de dónde vienen las tecnologías que usan para ellas poder funcionar y resolver problemas locales de pobreza energética u otro, ¿no? Entonces, porque eso no está tampoco en la preocupación, no está en el marco de las preocupaciones de la gente en el común, ni en el lenguaje colectivo, en el norte, donde se promueve mucho esto, y siento que es mucho menos también en el sur global. Entonces, bueno, lo veo como una paradoja que una solución para ser más justo y descentralizar la energía igual en el norte, em, continúa empeorando la situación con respecto a dónde extraen las cosas para poder funcionar con su energía renovable. Eso es solo un comentario y no sé si eso Ujú. podría ser explorado parte de la investigación o no. Y lo segundo que quería comentar era que justamente como yo siento que no solo no se habla a nivel de la sociedad civil o de los ciudadanos que forman parte inclusive de estas cooperativas en el norte global, sino que también siento que falta mucha conversación acerca de esto en Latinoamérica. Cuando hablas de que esto debería enriquecer esta investigación, por ejemplo, las políticas públicas, quizás sería interesante como desagregar el nivel de inclusión en dónde, ¿no? Y cómo esto debería ser más a nivel local, las autoridades públicas locales o a nivel local más que el nivel nacional, que por más que sea, siga acumulando el poder político y económico producto de estos intercambios con estas grandes empresas que buscan extraer, ¿no? Entonces, el nivel local ahí es importante por un lado. Y el otro nivel que quizás vale la pena consultar, por el caso de Latinoamérica y quizás el mismo de Chile, es el de los grandes financiadores, que aquí entra el BID y la CAF. Porque también he visto publicaciones recientes del BID, de la CAF, hablando de la transformación renovable de la región y siempre apuntan a estos megaproyectos que obviamente contribuyen con estos modelos centralizados. Hombre, pero ahí debería entrarle alguien, porque ellos tienen unidades de género, tienen unidades también de pobreza, tienen que entrarle en la conversación al tema justamente de estas desigualdades como los grandes financiadores que son y potencialmente promotores de políticas públicas. Entonces, este nivel como regional y el nivel local. Eso, eran como dos comentarios, no sé si... Muchas gracias estoy tomando nota, por eso está, sí, muchas gracias porque de hecho yo no menciono el tema de la financiación en mi paper de los grandes financiadores. Y bueno, solamente lo que tú hablabas de la tecnología,
Claro, en Europa es diferente porque empezaron antes, pero por ejemplo en Latinoamérica ahora todas las comunidades energéticas o los proyectos que se pueden hacer a esa escala, por ley, tienen que ser de energías renovables. En Inglaterra no está por ley, pero son todos de energías renovables, si no, no se consideran como comunidades energéticas. Pero claro, en España no estoy segura, en España es diferente igual, porque si bien han avanzado en eso, pero tienen otros problemas también, donde las comunidades energéticas después pasan a una escala mayor y ya no son, son también cooptadas por, en Brasil pasa eso también un poco, que son, empiezan a ser cooptadas por grandes compañías y finalmente la comunidad, el sentido de comunidad se pierde, que son modelos que igual se pueden realizar, pero también es importante ahí mantener los conceptos claros de qué es lo que se le ofrece a la gente. Vale. Gracias, Angélica, tu pregunta bien pertinente. Bueno, tus comentarios, discúlpame. Cristian, ¿quieres hablar? Sí, buenos días. Yo estaba escribiendo la pregunta acá por si no alcanzaba, pero mira, en muchas investigaciones a mí me toca mucho trabajar con lo NDC, transición justa en varios niveles, eh, y una de las cosas que nos hemos percatado permanentemente en varios países, no solamente en Chile ni en Reino Unido, es la incapacidad, un poco relacionado con lo que decía Angélica, la incapacidad de poder aplicar adecuadamente la transición justa en los niveles más bajos, en los niveles de gestión pública directa con las comunidades. Eh, Te lo planteo porque, por ejemplo, en el caso Chile, el nuevo informe de los NDC, nosotros colocamos ese interrogante porque muchos de los gestores públicos no saben cómo actuar frente a estas transiciones justas, porque no tienen los conocimientos ni las capacidades, y las generaciones de profesionales nuevos en las universidades tampoco lo están teniendo. Yo soy académico, yo trabajo justamente en inserciones de temas de sostenibilidad a nivel transversal e integral en las mallas curriculares de universidades en el planeta. Y una de las cosas que estamos intentando hacer entender es que mientras no construyamos una generación nueva de profesionales que tengan herramientas para poder aplicar en los desafíos que hoy tenemos, no los que tuvimos hace 2 décadas o una década atrás, porque todavía estamos con ese paradigma, no estamos teniendo los profesionales para poder hacer y aplicar, y no es un tema de mala disposición, es un tema que no tienen las habilidades para poder aplicarlo. Hablo de habilidades blandas y hablo de habilidades duras o ciencia dura, porque muchos de los profesionales de ahora salen cada vez más especializados y menos para poder gestionar integralmente en esta lógica generalista de lo que necesitamos el día de hoy. Ahora, la pregunta es, ¿tú crees que esto está incidiendo en este proceso o no dentro de la transición? ¿Lo percibiste, lo percataste? ¿Está dentro de tus métricas que estás analizando? O sea, todo lo que tú dices yo concuerdo 100%, pero no entendí la pregunta. ¿Te refieres a si es que las transiciones ecosociales contemplan esta gestión, este como nivel local o qué está pasando? No entendí bien La la pregunta, pregunta, ya, perdón. reconfiguro. La pregunta sería, dentro de toda tu investigación, ¿tú detectaste que están teniendo ese cuestionamiento los gestores públicos para que justamente hagan el cambio, hagan el switch? Porque aquí es un tema igual que cuando uno tiene un vicio. Si tú no aceptas que tienes el vicio, no logras hacer el proceso de sanación. Entonces, la Mm. sociedad en este momento, la percepción que nosotros tenemos es que todavía no se dan cuenta que están insertos en este vicio. Entonces, la pregunta es, ¿tú has detectado que en algunas sociedades, tanto chilenas o del Reino Unido, han detectado que realmente tienen esa falencia y están buscando alternativas de solución para poder generar la transición justa? Gracias por la aclaración. Dependiendo del actor entrevistado, ¿se identifica eso o no se identifica eso? Yo diría, o sea, claro, las personas, por ejemplo, las personas que colaboraron en la investigación mediante sus entrevistas, que trabajaban en la gestión local como las cooperativas, tanto en Chile como en el Reino Unido, sí, por supuesto, se identifica mucho la necesidad, la problemática y la necesidad de tener como una cercanía más o tener más herramientas a nivel local. Pero mientras más
arriba uno vaya con las entrevistas, o por ejemplo, incluso en la academia, yo creo que en la academia igual costa un poco que se identificara esto. Y a nivel de política pública, que bueno, mis entrevistados no consideraron, o sea, sí consideraron funcionarios públicos, pero no autoridades. Ahí yo creo que también dentro de los funcionarios y funcionarias públicas había una diferencia. Cuando te hablabas con alguien de la municipalidad, por supuesto que esa identificación era súper clara, pero cuando hablabas con alguien del nivel central, había una desconexión más grande. Pero, o sea, yo creo que en general, mi opinión ya esto más personal, de que los gobiernos no están conectados con eso, las personas que están realizando las políticas públicas en este momento no están conectados con esa necesidad. Entonces, disculpa, solo para cerrar. Entonces, tú ves que algunos están detectando la enfermedad, pero no están aplicando ningún tipo de aplicabilidad para solucionar esa enfermedad. Está ahí. Claro, claro, es que claro, sí, sí se podría decir, o sea, igual contribuyen de alguna otra forma, pero su marco de contribución igual es restringido, entonces es como que tengo las ganas, pero me falta el cómo ponerlo en marcha, cómo poder hacerlo. Sí. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Efectivamente es la lógica del mercado, aunque discúlpame responder la pregunta, perdóname, me volví, me metí mucho, No, me está bien, metí está bien. mucho en la de esta. Quería defender a Carla, Maes. No sé si Carla quiera responder la última pregunta de Jaime, ¿será el problema, es la lógica del mercado imperante? Sí, bueno, yo hablé harto del mercado un poco y de esta lógica bueno, de la lógica capitalista que está inserta en el mercado eléctrico y en el mercado energético. Entonces, estamos coaptados por este mercado y la colonialidad también. Em, claro que lo repetí muchas veces en la presentación, pero estamos un poco coadaptados. Entonces, finalmente, también dentro de mi tesis, que tengo otros papers que escribir, también ahí yo hablo sobre la lógica de abajo hacia arriba. O sea, ya no podemos seguir esperando a que la política pública nos diga qué hacer, sino que la ciudadanía tiene que actuar y tiene que empezar con estas lógicas diferentes y ir presionando de abajo hacia arriba para poder tener el espacio necesario y también para poder eh, bueno, esa es otra cosa, pero también sobrevivir, o sea, en la época que tenemos de cambio climático hay que también pensar en la resiliencia, en cómo estos sistemas nos pueden otorgar más resiliencia, tanto técnica también como comunitaria. Hablo de los sistemas descentralizados y todo, ahí me fui para otro tema, pero, pero de la forma en que tenemos que pelear con este mercado imperante es de abajo hacia arriba, que es algo que no soy yo la que lo digo, o sea, hay mucha investigación que habla sobre eso también. Exactamente. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Carla, muchísimas gracias y agradezco a todos por sus preguntas, a todas las personas que participaron dentro de esa lógica de mercado. No esperemos otros Luigis Mangionis entrando en otros sectores que no sea la salud, y porque eso es lo que está aconteciendo. Eso es mi gran conclusión de esto. Discúlpenme ahí envolverme en esto, pero me gustó mucho tu presentación. Agradezco a ustedes la participación. Carla, en serio, muchísimas gracias y nos vemos el día 2 de septiembre para nuestra tercera sesión. Gracias a todos. Muchas gracias a todas Feliz y día. todos. Gracias, Carla. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, chao, chao. Gracias. Chao. Chao.